Continuamos entonces con la clase de volumetría y para ello vamos a recordar algunos conceptos. Analito se refiere a la muestra a analizar. La dilución patrón o valorante patrón es la solución que me va a permitir cuantificar el analito. ¿Hasta qué momento tengo que trabajar? Hasta llegar al punto de equivalencia. El punto de equivalencia, recordemos que es el punto teórico donde los números de milimoles del analito se igualan al número de milimoles del patrón. Pero ¿qué ocurre? En este momento no hay ningún cambio evidente que me permita decir que he llegado al punto de equivalencia. Por ello, tengo que recurrir a los indicadores, que son las sustancias que me van a cambiar de color en el momento que yo llegue al punto de equivalencia. Ese momento donde yo visualizo el punto de equivalencia se conoce como punto final porque es el momento donde yo observo algún cambio físico en la titulación. Para poder elegir el indicador adecuado, tengo que recordar que el intervalo de pH en el que ocurre el cambio de color del indicador debe coincidir o ser lo más próximo posible al salto de pH que se produce cuando alcanzamos el punto de equivalencia en la curva de valoración. Entonces, ¿para qué son las curvas de valoración? Efectivamente, para elegir el indicador adecuado. Recordemos que una curva teórica de valoración se hace con el objetivo de conocer el pH del punto de equivalencia y así elegir el indicador adecuado. ¿Qué casos son los que vamos a analizar? Las curvas de valoración de un ácido fuerte con una base fuerte, la curva de valoración de una base débil con un ácido fuerte, o la curva de valoración de un ácido débil con una base fuerte. Si nosotros analizamos la curva de valoración de un ácido fuerte con una base fuerte, debemos seguir una secuencia de pasos para que tenga éxito dicha valoración. Lo primero es escribir la ecuación química que se produce durante la valoración, analizar la fuerza de los iones, realizar un balance de masa y por último buscar la ecuación matemática que me permite el cálculo de pH. Entonces, si comenzamos a analizar la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte y partimos de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar al que le vamos a ir agregando hidróxido de sodio 0,1 molar desde la bureta, vamos a ver que volúmenes crecientes de ellas van modificando el pH del medio. Bien, comenzamos con la valoración del ácido clorhídrico. Cuando en el enunciado nos dice 0 mililitros, significa que todavía no hemos agregado nada de hidróxido. En ese momento, lo único que tenemos es la solución de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar. Si recordamos que el producto del volumen por la molaridad nos da el número de milimoles, sabemos que en este caso particular vamos a partir de 5 milimoles del ácido. Pero para calcular el pH, yo tengo que recordar que como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se disocia totalmente en iones protón y en el anión cloruro. Por lo tanto, si la concentración es 0,1 molar del ácido, también lo será 0,1 molar de protones y 0,1 molar de cloruro. Si yo aplico el concepto de pH como menos el logaritmo de la concentración de protón, es obvio que en el punto inicial, donde no he agregado nada de hidróxido, el pH de la solución va a ser igual a 1. ¿Qué pasa si vamos agregando sucesivamente hidróxido de sodio hasta unas gotitas antes del punto de equivalencia? Concretamente, si desde la bureta agregamos 49,9 mililitros del hidróxido de sodio. ¿Qué va a ocurrir? Ya planteada la ecuación química, hacemos el balance de masa y observamos que en el Erlenmeyer tenemos los 50 mililitros del ácido clorhídrico 0,1 molar al que se le han agregado 49,9 mililitros del hidróxido de sodio. Si el balance de masa que nos dice que
a los 5 milimoles del ácido le hemos agregado 4,99 milimoles de la base. Por lo tanto, hemos obtenido 4,99 milimoles de la sal y del agua. Entonces, ¿qué observamos acá? Que el reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Por lo tanto, la cantidad de milimoles que se pueden formar son los 4,99 milimoles para la sal. ¿Esto qué nos dice? Que de los 5 milimoles iniciales que teníamos de ácido, 4,99 se han consumido para formar la sal, por lo tanto nos está sobrando 0,01 milimoles del ácido. Como es un ácido fuerte, este es el ácido que nos va a indicar o nos va a determinar el pH del medio. ¿Cómo calculamos la concentración protón en este punto? Como el cociente de los milimoles sobrantes sobre el volumen total. Para este caso particular, hemos visto que nos queda 0,01 milimoles del ácido clorhídrico dividido en el volumen total de 99,9 mililitros, nos da un valor de 1 por 10 a la menos 4. Si aplicamos el concepto de pH y aplicamos el logaritmo negativo, observamos que en este momento tenemos un pH de igual a 4. Entonces, cuando agregamos 49,9 mililitros del hidróxido 0,1 molar sobre los 50 mililitros del ácido clorhídrico 0,1 molar, el pH resultante de la solución es igual a 4. ¿Qué va a ocurrir en el punto de equivalencia? Bien, si la ecuación planteada es la que está presente y consideramos que teníamos en el measure los 50 mililitros del ácido clorhídrico 0,1 molar, ¿cuál será el volumen que tengo que agregar de hidróxido para llegar al punto de equivalencia? Si nosotros recordamos que el punto de equivalencia lo podemos representar como la molaridad del ácido por el volumen del ácido, que debe ser igual a la molaridad de la base por el volumen de la base, es evidente que los mililitros que yo tengo que agregar para llegar al punto de equivalencia, en este caso particular, será de 50 mililitros. Bien, con esto cumplimos la condición de haber llegado al punto de equivalencia. Pero cuando analizamos los iones que están presentes en la solución, recordamos que el cloruro de sodio es una sal que no se hidroliza y que el pH estaba determinado por la disociación del agua. Entonces, si la disociación del agua como electrolito débil se disocia en protones y oxidrilo, y recordamos que la KW era el producto de estas concentraciones molares, y recordando que si solo consideramos el agua pura, el pH de la solución va a ser igual a 7 o el pH igual a 100. Quiere decir que en el punto de equivalencia para una sal que se ha formado de un ácido fuerte y una base fuerte, el pH 7 está determinado por el pH del agua. ¿Qué ocurre pasado este punto de equivalencia? La reacción química es esta, y ahora veamos que sobre 50 mililitros de un ácido clorhídrico 0,1 molar, yo le agrego 50,1 mililitros del hidróxido de sodio 0,1 molar, vemos que ahora el reactivo que está en exceso es la base, y el reactivo limitante será el ácido clorhídrico. Por lo tanto, los milimoles que se van a formar de sal van a estar determinados por el reactivo limitante, o sea, 5 milimoles. Entonces, el reactivo que está en exceso, en este caso, es el hidróxido de sodio, donde los milimoles en exceso se obtienen de restar los 5 milimoles, 5,01 milimoles iniciales de base, menos los 5 que han reaccionado para formar la sal. Esto me da un exceso de 0,01 milimol del hidróxido. Bien, acá el hidróxido es un hidróxido fuerte, por lo tanto, el cálculo de la concentración oxidrilo va a estar dada por los milimoles sobrantes sobre el volumen total. Si reemplazamos los valores que estamos viendo como resultado de la reacción, veremos que los 0,01 milimoles de la base dividido en el volumen de 100
un mililitro es el que nos va a dar la concentración oxidrilo, que para este caso nos da un valor de 1 por 10 a la menos 4. Aplicando el logaritmo negativo a esta concentración, obtenemos un valor de pOH 4 y la transformación a pH nos da un valor de 10. Quiere decir que después del punto de equivalencia, con 2 gotitas en exceso hemos obtenido un pH de 10. Si ahora representamos en una tabla los volúmenes crecientes que hemos ido agregando y los valores de pH que hemos ido obteniendo, y los representamos en una curva donde el eje de las ordenadas está representado por el pH de la solución y el eje de las abscisas está representado por los mililitros de hidróxido que voy agregando, es fácil observar que alrededor del punto de equivalencia, donde el pH es igual a 7, 2 gotitas antes nos da un pH de 4, 2 gotitas después nos da un pH de 10. Quiere decir que en los alrededores del punto de equivalencia yo tengo un salto brusco de pH. 2 gotitas antes, pH 4. 2 gotitas después del punto de equivalencia, pH 10. ¿Qué nos va a pasar a partir de esta gráfica? Esta gráfica, donde tenemos un salto brusco de pH, de tantos valores, de tantas unidades de pH, de 6 unidades de pH, nos permite elegir más de un indicador. ¿Por qué? Porque si yo elijo fenolftaleína, por ejemplo, donde el viraje de incoloro a rosado se obtiene a pH 10, cuando yo haya pasado 2 gotitas después del punto de equivalencia, el valor del pH 10, la fenolftaleína cambia de color y yo detengo, cierro el robinete de la bureta y llegué al punto final de mi valoración. Si hubiera elegido un indicador de pH bajo, en este caso está representado el rojo de metilo, donde su rango de pH va desde 4,6 a 6,2, cuando yo elija este indicador, el cambio de color se va a producir a un pH de 6,2. Estoy una gotita antes del punto de equivalencia. Quiere decir que yo, una gota antes del punto de equivalencia, ya observo un cambio de color y por lo tanto puedo decir que es un indicador que me permite verificar el punto final de mi reacción. Entonces, recordemos que cuando estoy con un ácido fuerte, con una base fuerte, lo que tengo es, desde la primera gota de base que voy agregando, hasta una gotita, 2 gotitas antes del punto de equivalencia, el pH va subiendo como consecuencia del exceso de ácido que tengo en el LDMS. Y se obtenía con el cociente de los milimoles sobrantes sobre el volumen total. En el punto de equivalencia, el pH depende del agua, porque la sal cloruro de sodio que se ha formado no se hidroliza, y pasado este punto de equivalencia, nosotros observamos que el salto de pH me permite elegir el indicador fenolftaleína. ¿Por qué? Porque los miliequivalentes que están sobrando ahora es la base fuerte, que es la que me determina el pH del medio. Bien, ¿qué ocurre cuando yo tengo una situación inversa? Es decir, cuando en el Erlenmeyer tengo el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, a la que voy agregando volúmenes crecientes de ácido clorhídrico. Si planteo la ecuación química, observo que entre el hidróxido de sodio que está en el Erlenmeyer y el ácido clorhídrico que está en la bureta, se va a formar cloruro de sodio y agua. Quiere decir que cuando yo no agrego nada del ácido, puedo conocer la concentración final del hidróxido de sodio, porque los 50 mililitros, cuya concentración es 0,1 molar, obtengo 5 milimoles. Dividido en el volumen, me dice que la concentración de la solución resultante es 0,1 molar. Por lo tanto, como lo que tengo en el Erlenmeyer es la base fuerte, que se disocia totalmente en sus iones, catión sodio y anión oxidrilo,
quiere decir que yo puedo calcular su pOH porque es el logaritmo de la concentración oxidrilo, que para este caso particular sería 1 por 10 a la menos 1. Quiere decir que si transformo el pH en este punto, voy a obtener un valor de 13. Quiere decir que en el momento inicial, antes de agregar nada del ácido clorhídrico, el pH de mi solución es bastante alto. Bien, entonces, el perfil de la curva para este caso es inversamente proporcional a la de la curva anterior. ¿Por qué? Porque el agregado de ácido va haciendo que mi pH de la solución resultante vaya disminuyendo. ¿Qué ocurre en el punto de equivalencia? En el punto de equivalencia tenemos el pH 7. ¿Por qué? Porque se ha formado cloruro de sodio, que es una sal que no se hidroliza, y el pH depende del agua. ¿Qué ocurre antes del punto de equivalencia? Desde que yo empiece a agregar una gotita desde la bureta hasta 2 gotitas antes del punto de equivalencia, voy a ver que los miliequivalentes que sobran son los oxidrilos, o sea, el hidróxido de sodio es el que está en exceso, y la concentración oxidrilo la voy a obtener como los milimoles sobrantes sobre el volumen total. ¿Qué va a ocurrir después del punto de equivalencia? El reactivo que está en exceso va a ser el ácido clorhídrico, y entonces voy a poder calcular la concentración protón también con esta relación de milimoles dividido en el volumen total. Entonces, vemos que también en este tipo de gráficas podemos usar indicadores de pH bajo, indicadores de pH neutro, como es el tornasol, que tiene su rango de pH de 6 a 8, o indicadores de pH alto, como la fenolftaleína, que también me van a permitir detectar el punto final de la reacción. Muchas gracias.